¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la situación que se está viviendo en diversos puntos del país nuevamente por la situación climática, las lluvias constantes, los desbordes y los huaicos que nuevamente azotan diversos puntos de nuestro territorio nacional. ¿Estábamos preparados para esto después de lo que pasó con el Niño Costero? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿En qué cosa es lo que está pasando en este momento y por qué nuevamente la falta de prevención nos está jugando una pasada? Vamos a hablar sobre estos temas con Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo, que le damos la más cordial. Bienvenido, Abraham, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes para conversar de estos temas. Cuéntenos un poco, ¿hay alguna diferencia entre esta situación que se está viviendo y lo que pasó hace un par de años con el Niño Costero? ¿Es otro fenómeno totalmente distinto? Es un evento, el Niño Costero, el actual. ¿Qué cosa es el Niño Costero? Porque el niño es un espectro de cosas. El Niño Costero, para nosotros en el Perú, es tener la temperatura del mar en una porción del océano que está ubicada frente a Ecuador, Tumbes, Piura y Lambayeque, por encima de un valor determinado durante un plazo de tiempo determinado. Ese valor es aproximadamente 0,4 grados centígrados, que es apenas una cifra poca, pero 3 meses continuos, por lo menos. Estamos un poco más de ese plazo y un poco más de esa temperatura. El impacto regular del niño costero, todos los niños que llegan a nuestro afectado son costeros, porque el agua que se calienta de la costa, es justamente en la franja litoral. Es decir, yo respiro aire, y ese aire ¿de dónde viene? Ese aire viene de la brisa marina. El aire no sube, viene de la selva y pasa encima de los Andes y se chorrea por los valles, ¿no? El aire viene del mar. Si el mar está caliente, y este es mi mar, y yo caliento mi mar 2 grados, 3 grados, 4 grados, esa misma temperatura la traslado al aire. Es como cuando yo prendo una hornilla, yo traslado la temperatura de la hornilla a la sartén. Es el mismo efecto. Y el mar se ha calentado en algunos lugares 1 grado, 2 grados, 3 grados y se está reflejando en la temperatura del aire, en toda la costa, durante todo el verano. Cuando el mar se calienta, por encima de determinado valor, ya el calentamiento no solo tiene un efecto de calentar nuestras ciudades, sino de evaporar. Y cuando el mar evapora, a partir de 27, 28 grados centígrados, evapora de una manera, digamos, tropical. Rápidamente una columna de aire húmedo empieza a subir por la columna atmosférica, por el aire, y produce una nube de lluvia, ¿no? Eso normalmente sucede durante el Niño frente a Tumbes, frente a Piura. Si el Niño es muy intenso, va a suceder frente también a Lambayeque y a La Libertad. En este caso, estando ya el 21 de febrero que estamos grabando esta entrevista, la temperatura del mar no ha alcanzado en la línea de costa el valor requerido para producir grandes tormentas más allá de la costa de Tumbes. En la costa de Tumbes ya lo alcanzamos. Y necesitamos alcanzarlo en la costa de Tumbes, pero que también una masa suficientemente grande del océano esté a ese mismo nivel de temperatura para que se produzca una evaporación considerable. No es solamente una franjita de agua caliente, es una extensión grande de agua caliente que sale mar afuera. Eso ya se observa hoy en la región de Tumbes. Ayer hemos tenido una tormenta muy importante en las zonas altas del río Tumbes. Para suerte de las poblaciones costeras, la tormenta migró hacia el territorio ecuatoriano, pero eso tiene un efecto, que es que toda la lluvia se concentra en la zona alta de la región Tumbes, y esta mañana hemos tenido una crecida del río Tumbes. ¿Y por qué esto se produce en el norte? ¿Y por qué en la zona sur se han producido el tema de las lluvias? En el sur el fenómeno es distinto. A ver si nos puede explicar un poco ese detalle. Las lluvias en el sur no han sido en la costa. El Niño produce lluvia en la costa y huaico en la parte baja de la sierra. O sea, produce una lluvia a 1500 metros, 1800 metros sobre el nivel del mar. Una huella digital del Niño, por ejemplo, es una lluvia focalizada sobre Chosica, ¿no es cierto?, a 1000 y pico metros sobre el nivel del mar, en la quebrada, y la quebrada discurre y produce un huaico. Una lluvia como la que hemos tenido en Moquegua o en Mirabe, en el caso de este pueblo que ha desaparecido, se produce en las zonas altas de la cordillera, a 4000 metros, 5000 metros. Entonces esas ya no son lluvias producidas por efecto del Niño Costero,
sino son por, digamos, el ingreso normal de humedad que tiene toda la sierra peruana durante el verano. En el verano, en la sierra del Perú llueve todos los días. Ningún solo día deja de llover, ¿no? Salvo muy raras excepciones, llueve todos los días. Entonces, hemos tenido una disposición del ingreso de la humedad que, digamos, agolpó, por usar un término muy fácil de entender, muchísima humedad en la zona alta de Moquegua, de Tacna y en el extremo sur de Arequipa, ¿no? Entonces tuvimos una extraordinaria crecida de los ríos en el lapso de 48 horas y la destrucción que hemos observado. Claro, porque, por ejemplo, ahorita en Arequipa el río Chile ha aumentado su caudal por encima de los niveles históricos y ya hay cierta alerta por lo que podría pasar más adelante en la zona centro de Arequipa. El caudal del río Chile del día de hoy no es un caudal extraordinario. Lo que es extraordinario es la capacidad de penetrar que hemos tenido nosotros los peruanos en los cauces de los ríos. Ese es el problema. Y esa es otra gran discusión, la intervención del ser humano, digamos, en la zona natural de las quebradas, de los ríos. ¿Cómo combatir esto? Vamos a entendernos. ¿O cómo enfrentarlo? ¿Qué cosa es una quebrada? Es un curso donde escurre una masa de agua cada vez que cae una vez a las 500 agua en forma de lluvia. Una quebrada, para mí, es un río. Tú puedes ver el río en tu localidad, por decir un río, el río Ica. El río Ica baja 2-3 meses al año. El río Santa, en la ciudad del norte de Ancash, lo ves bajar todo el año. Hay quebradas, que también son ríos, que no bajan todo el año, que bajan 2 días al año. Hay quebradas que bajan 5 días cada 4 años. Y cuando bajan. Y es un río. Entonces la gente se pone en Mirave, que es un río seco, hasta que se activa. Y una vez que se activa, borra Mirave del mapa. Desde 1927 hay datos de que el Mirave ha sido arrasado por huaicos. Una quebrada se activa, puede activarse cada año, cada 2 años, cada 5 años. En el caso de Mirave, en 1927 ya teníamos crónicas de que ese pueblo había desaparecido por efecto de que se activaba la quebrada. Todas las quebradas del Perú, tarde o temprano se activan. Hay quebradas inclusive en las zonas de Lima, ¿no? Que hoy están completamente ocupadas y que se activan cada, 100 años. Entonces, todas esas cosas se repiten. Entonces, nosotros los peruanos somos un país de altísima vulnerabilidad. Todos asumimos riesgos. Asume riesgo el poblador pobre que no tiene donde vivir, que escoge un lugar, el primero que se le presenta, ¿no? Yo critico muchas veces, yo no critico eso, porque esa es la realidad. O sea, eso es un nivel de riesgo, hay otro nivel de riesgo. Yo estoy manejando y de repente me pongo a chatear mientras conduzco. Entonces, esos riesgos que nosotros asumimos nos vuelven un país muy vulnerable, ¿no? Nosotros tenemos un nivel de gobierno, pues, precario, ¿no? Cada vez más precario, una clase política, pues, que todo el mundo la conoce. Pues, la gran mayoría de nuestros políticos, lamentablemente, son delincuentes, ¿no? Entonces, a nadie le interesa. O sea, a nadie le interesa. Yo tengo 20 y tantos años, digamos, interesado en los temas climáticos. Ya vi esta discusión en 1998, ya la vi en el 2017, la estoy viendo en el 2019 y la voy a ver cada vez que hay un desastre. En el 2002 tuvimos unas lluvias extraordinarias en Lima, ya ni se acuerda. El finado alcalde Alberto Andrade tuvo que lidiar con 20 quebradas activadas en simultáneo. Nadie se acuerda. Y en 1987 tuvimos un niño débil. Tuvimos un huaico en el gobierno de Alan García, ¿no? Que murieron 100 y pico personas en Chosica. Y otro número similar nunca lo encontraron. Desaparecidos. Los desaparecidos son muertos. 300 y pico personas. Ese es el nivel de vulnerabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Este es un niño muy débil. ¿Y qué se debe hacer para enfrentar este tipo de vulnerabilidad y mejorar la situación de planificación, en realidad, ¿no? Bueno, espero que la siguiente generación de peruanos lo haga. Esta generación ha fracasado en hacerlo, ¿no? Hay que acometer una reforma del Estado que tiene que ser transversal. O sea, yo tengo que poder, digamos, si doy una medida, si doy una norma legal, tengo que poder hacerla cumplir. Tengo que tener un juez que la haga cumplir, una policía o un cuerpo armado que la haga respetar. O
sea, eso no existe. Ujú. Eso no existe en el Perú, porque la policía vive ahí, el juez vive ahí, entonces todos estamos metidos en... Y desde nosotros, desde la gente, ¿qué podemos hacer para afrontar esta situación? Se habla de que el 2030 es un año de quiebre para el planeta respecto al tema del cambio climático. ¿Qué hacemos con eso? Eso de 2030, un año de quiebre, yo puedo decirte que el 2040 es el año. Tú me puedes decir el 2060, no tiene ninguna validez. El asunto es que nosotros nos estamos deteriorando. Este es un país de contradicciones. Por un lado tenemos bolsones de desarrollo extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, el campo, pues la agroexportación, que hay 1.200.000 personas trabajando en la agroexportación formalizada, una maravilla, ¿no? Y muchos agricultores han aprendido a, digamos, a reconocer los riesgos en donde están haciendo sus siembras, me refiero a las grandes empresas agroindustriales, y ves cómo hacen trabajos de canalizaciones y digamos, y de estudio de sus riesgos, ¿no? El Estado no hace eso, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la regionalización y la miniaturización del Estado. ¿Qué te quiero decir con eso? En el Perú no necesitamos alcaldías distritales. Podemos tener alcaldías provinciales un poquito más fuertes, más concentradas, doble esfuerzo, triple burocracia, cuádruple gasto. Tenemos que organizarnos, ordenarnos como Estado, tener un Estado más chico, más eficiente, más fuerte. Un Estado fuerte puede hacer respetar algo que se llama ordenamiento territorial. Esa es la palabrita mágica que tenemos que aprender. Muy bien, muchísimas gracias, Abraham Ley, por conversar con nosotros, muy amable. Pueden ver esta entrevista, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.